Fíjese usted que en la breve palabra del sembrador, Jesús concluyó con la siguiente frase. Mire qué interesante. El que tiene oídos, escuche. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús concluyó de esta forma? Porque lamentablemente en esa oportunidad la mayoría de los presentes escucharon, pero no tenían la motivación correcta ni el verdadero interés en saber lo que Jesús estaba enseñando. O sea, solamente escucharon, pero no fueron motivados más allá. Ahora, ¿por qué planteamos este ejemplo de esta parábola y lo mencionamos ahora? Porque fíjese que hoy día pasa exactamente igual. Muchas personas saben algo de la Biblia, tal vez la han leído, o incluso la han estudiado, pero lamentablemente no están dispuestas a hacer nada más, solamente escuchar, no se sienten motivadas a actuar. Y para esto tal vez muchas razones que las personas actúan de esta forma. Por ejemplo, tenemos distintos prejuicios, tenemos filosofías humanas, ¿verdad? Y otras distracciones que hace que la persona simplemente escuche, pero no escuche, aunque tenga oído, ¿verdad? Como lo estamos mencionando. Por eso, hermano, esto es muy interesante entenderlo. Cómo estamos escuchando, como bien incluso entonamos en la canción ahí del inicio, porque nuestra vida depende de eso, que sepamos escuchar, ¿verdad? O prestemos atención a lo que estamos recibiendo. Note, por favor, cómo lo menciona la Biblia, un texto bien conocido por la gran mayoría de nosotros, donde ahí se grafica que nuestra vida está envuelta en eso, en saber escuchar. Busque, por favor, ahí el Evangelio según Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Muy conocido este principio para todos nosotros, la gran mayoría. Dice la Biblia allí, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste Jesucristo. ¿Notó usted? Eso es vida eterna, que lleguen a conocer a Jehová o llegar a conocer a Jesucristo. ¿Sabe usted que el verbo griego que aquí se usa significa básicamente conocer? Y aquí aparece en tiempo presente para expresar una acción continua, ¿verdad? Progresiva. Puede referirse, por ejemplo, al proceso de obtener conocimiento acerca de alguien, llegar a conocer a alguien o conocer mejor a alguien. En este caso estamos hablando de llegar a conocer a Jehová y también a Jesucristo. Eso es, eso es entonces el tema de por qué es interesante para nosotros, porque nuestra vida está envuelta de llegar a conocer mejor a Jehová, de llegar a conocer mejor a Jesucristo, lo que implica evidentemente escuchar su voz. Por eso en esta oportunidad vamos a referirnos a eso, hermanos. Vamos a referirnos cómo nosotros podemos escuchar la voz de Jehová y también la voz de Jesucristo. Y no solamente oírla, sino escucharla. Como bien mencionamos en la nota del verbo griego, que es conocer, saber, es algo progresivo, es algo continuo. Vamos a entender eso. Mire, para ello, vamos a partir primero hablando de cómo podemos escuchar la voz de Jehová. Y después vamos a relatar una interesante experiencia que está registrada y nos va a ayudar a entender esto. Mire, veamos entonces cómo podemos escuchar la voz de Jehová y veamos qué es lo que tenemos que hacer. Note por favor lo que dice la Biblia, ahí el Evangelio según Mateo, el capítulo 4, el versículo 4, donde aquí se pone de manifiesto, hermanos, los asuntos espirituales y cómo estamos escuchando la voz de Jehová. Mire cómo Jesús acá dice lo siguiente, Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero él le respondió, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahí está. Seguramente muchos hoy día tomaron desayuno, ¿verdad? Comieron pan, pero también está acá. Es otro alimento espiritual. Y nuestra vida entonces no depende solamente de lo que hemos desayunado, sino también de estar acá, escuchando, ¿verdad?, la voz de Jehová. Ahí está la clave. Jesús dijo textualmente, toda palabra que sale de la boca de Jehová.
Y ahí pone de manifiesto entonces la voz de Dios, pone de manifiesto la importancia de los asuntos espirituales. Y evidentemente, como hemos ido comentando, no es simplemente escuchar la voz de Jehová, sino también hay que actuar. Uno tiene que obrar en armonía con lo que hemos estado escuchando. Leamos ahí Santiago capítulo 1, versículo 25, donde complementa lo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4. Queda manifiesto acá que no solamente debemos tener un conocimiento de la Biblia, sino también hay que llevarlo a la práctica. No basta simplemente con escuchar o tener conocimiento, como ocurría ahí cuando Jesús relató la parábola del sembrador. Note lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Y mire qué interesante. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta, o sea, la ley de Jehová, que pertenece a la libertad y persiste en ella, mire, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y será feliz en lo que haga. Ahí está la clave. ¿Nota usted? Entonces aquí habla de la ley perfecta, o sea, la voz de Jehová. Habla de esta que pertenece a la libertad. Dice, no solamente la oye y se olvida, sino que hace la obra, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué reportará en la persona cuando actúa de esta forma? Dice que será feliz. ¿Nota usted? Entonces, mire qué importante entonces. Esto nos hará felices. Mire, vamos a relatar una experiencia bien interesante y se pone de manifiesto acá todo lo que puede ocasionar en nosotros cuando escuchamos con atención y obramos en armonía con la voz de Jehová. Mire la experiencia. Empecé a robar a los 10 años de edad. 10 años, un niño. A los 12 años me fui de casa por primera vez. En más de una ocasión mi padre tuvo que ir a sacarme de la comisaría. Me pasaba todo el tiempo discutiendo con la gente y tenía un carácter muy agresivo. A los 14 años me marché de casa para no volver. Vivía en la calle, usaba drogas. Al llegar la noche abría un automóvil y allí dormía hasta la madrugada. Me hice un ladrón experto. Hacía de todo, desde arrebatar bolsos en la calle hasta robar apartamentos y casas por las noches. Mi reputación creció tanto que fui invitado a formar parte de una famosa pandilla. Y eso me dio la oportunidad de progresar, pues comencé a robar bancos. Mire, el historial, desde los 10 años. Pero note cómo la Biblia le cambió la vida, o escuchar la voz de Jehová. Una de las muchas veces que salí de prisión fui a visitar a una de mis tías. Yo no lo sabía, pero ella y dos de mis primos se habían hecho testigos de Jehová. Ellos me invitaron a una de sus reuniones y acepté solo por curiosidad. Cuando llegamos al Salón del Reino, insistí en sentarme cerca de la entrada para estar pendiente de quién entraba y quién salía. Por supuesto, estaba armado en el Salón del Reino. Esa reunión me cambió la vida. Recuerdo que pensaba, tengo que estar en otro planeta. Por todos lados veía personas sonrientes y amigables, lo mismo que se vio acá cuando empezamos la reunión. Él vio eso, personas sonrientes y amigables. Hasta el día de hoy tengo grabada en la mente la mirada auténtica y amable de los testigos de Jehová. Me sentía a millones de kilómetros del mundo en el que vivía. Decidí estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Conforme avanzaba en mi estudio, me fui dando cuenta de que tenía que cambiar por completo mi forma de vivir. Por ejemplo, me tomé muy en serio las palabras de Proverbios capítulo 13, versículo 20, que dice, el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Comprendí que tenía que romper todo contacto con la pandilla. No fue nada de fácil, pero con la ayuda de Jehová lo logré. ¿Cuáles fueron los beneficios de este joven, nuestro hermano? Él dijo, conocer a Jehová me salvó la vida. Ahí está la clave, hermanos. Él escuchó la voz de Jehová con atención, caló profundo en él el Proverbios capítulo 13, versículo 20, y él tomó acción. ¿Nota usted? Mire cómo él continúa finalmente su relato. La mayoría de mis amigos de antes están muertos o en la cárcel. En cambio yo, dijo él, soy feliz y tengo un brillante futuro por delante. Esta experiencia no es así
lo que debe ocurrir con nosotros? Bueno, a lo mejor nosotros nunca hemos sido delincuentes ni nada por el estilo, pero ¿verdad que todos hemos tenido que ir haciendo cambios? Esta es una experiencia ya extrema. A los 10 años, imagínense empezar a delinquir. Pero todos hemos tenido que hacer cambios. Y eso es lo que implica, hermanos, escuchar la voz de Jehová. El segundo punto. Recuerda que Juan capítulo 17, versículo 3 decía conocer a Jehová, pero también a Jesús. Entonces ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Jesús? Bueno, la clave está, hermanos, en lo que Jesús mismo le respondió a Pilato cuando éste lo interrogó. Mire, busque ahí, por favor, Juan capítulo 18, el versículo 37. La Biblia ahí dice lo siguiente. Veamos entonces qué es lo que Jesús respondió. Y de esto vamos a ver cómo escuchamos ahora la voz de Jesús. Así que Pilato le preguntó, ¿o sea que tú eres rey? Jesús le contestó, sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, mire qué interesante, escucha mi voz. Ahí está. Sin lugar a dudas, entonces, si usted observa, dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, dijo Jesús, para dar testimonio. Sin lugar a dudas, Jehová le encargó, hermanos, esta tarea a Jesús, de dar a conocer su palabra. O sea que también podemos comprender que Jesús también escuchó la voz de Jehová. ¿Y cómo él la ejecutó? ¿Cómo la ejecutó? Bueno, lo vamos a comentar. Pero si usted observa al final, dice que todo el que está de parte de la verdad, o sea, de la verdad de Jehová, de parte de Jehová, escucha la voz de él también. Bueno, ¿y qué es lo que hizo Jesús? Bueno, sin lugar a duda, esta tarea que Jehová le encargó de dar a conocer su palabra, él lo hizo correctamente. No solamente escuchó, sino que hizo la obra, porque él recorrió Galilea, recorrió Judea, enseñando y declarando la verdad del reino y haciendo discípulos. ¿Nota usted? Pero también, si usted se fija, él cumplió con Jehová. Pero él dijo al final, pero el que está de parte de la verdad escucha mi voz también. ¿Y cuál es la voz de Jesús? Note lo que él mandó a sus discípulos. Ahí en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y la Biblia ahí dice lo siguiente. Esa es la voz de Jesús para nosotros ahora. Dice, así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. ¿Lo captó? ¿Siguió el hilo? Dice Jesús, yo he nacido para esto, para dar testimonio de la verdad, ¿verdad? Dar a conocer la voluntad de Jehová. Él lo hizo, pero ahora la voz de Jesús, ¿en qué consiste? Que él dijo, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Esa es la voz de Jesús. Fíjese usted que los primeros cristianos, cuando escucharon esto y entendieron que lo debían hacer, lo hicieron correctamente. Acompañaron a Jesús, ¿verdad? Se esforzaron por llegar a un gran número de personas. Para ellos era gratificante hablar de la verdad del reino, porque ellos estaban escuchando la voz de Jesús. Voz, obviamente, que provenía de Jehová. Y mire qué interesante, porque fíjese que esto se fue multiplicando tal cual hoy día, tal cual como ocurre hoy día. Por ejemplo, Jesús dijo que los que escuchaban el mensaje y respondieran favorablemente, o sea, no solamente que oyeran, sino que prestaran atención, serían como tierra buena. ¿Y qué es lo que pasa en una tierra buena? Se da fruto. Claro, una tierra buena no es una tierra pedregosa, ¿verdad? Es una tierra buena con todos los nutrientes necesarios para que éste dé fruto. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. Porque, ¿qué es lo que es dar fruto hoy día en lo que es la hora de predicación en este mandato que dio Jesús? ¿Acaso dar fruto significa tener 20 estudios bíblicos o tener muchas revisitas? ¿Y eso es dar fruto? Versus alguien que tal vez está en enfermedad y no puede salir.
y hace muy poquito. Bueno, el dar fruto es justamente tener la actitud correcta, hermanos. El hecho que uno solamente ya esté predicando, aunque no logra hablar con nadie, nadie podría decir me fue mal, porque usted dio fruto. Eso es dar fruto, el solamente estar allí, ¿verdad? Aunque la gente no quiera escuchar. Entonces, el dar fruto, ¿verdad? En esta tierra buena y llegan a ser proclamadores del reino, se empieza a multiplicar la cantidad de siervos de Jehová. En efecto, entonces, hermanos, miren qué interesante lo que debemos entender, que lo que implica entonces escuchar la voz de Jesús. Fíjese usted que no podemos, ¿verdad?, pensar que estamos haciendo la voluntad de Jehová si no estamos participando en esta importante obra. Evidentemente, según nuestras circunstancias, porque todas las circunstancias no son iguales, hermano. Todas las circunstancias no son iguales. Alguien podría tener circunstancias muy pequeñitas y alguien podría tener mejores circunstancias, pero en ambos casos se produce el fruto, o esta tierra buena, justamente de la que habló Jesús. ¿Nota usted entonces cómo escuchamos la voz de Jesús? Participando entonces en esta importante obra salvadora de vidas, que es justamente la predicación de las buenas nuevas del reino. Entonces ya hemos entendido, hermanos, qué es lo que implica escuchar la voz de Jehová y también la voz de Jesús, que Jesús también escuchó, obviamente, la voz de su Padre. Por ello, ¿qué es muy importante entonces tener presente en este tiempo? Porque la voz de Jehová tal vez podríamos escucharla como cuando suena una bocina, pero resulta que después alguien abre una puerta, después alguien toca un timbre y usted pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y ya no se acuerda. Claro, después uno haciendo memoria, tratando de esforzarnos y entendemos lo que ocurrió. Entonces no queremos hacer eso con la voz de Jehová. Debemos fijarnos muy bien, hermanos, en cómo estamos escuchando la voz de Jehová y la voz de Jesús. Como uno ha dicho en otra oportunidad, hermanos, imaginémonos que acá habemos unos 80, tal vez o menos, en esta sala. Pero Jehová podría decir, no, hay tres nomás. Pero ¿cómo si habemos 60 tal vez? No, y fíjate, hay tres. ¿Capta usted la idea? Porque a lo mejor solamente tres están escuchando con atención lo que estamos mencionando. Y eso podría pasarnos a cualquiera, tal vez yo no esté entre esos tres. ¿Nota usted? O estamos acá, pero no estamos. Nuestra mente está en otras cosas, pensando tal vez qué tengo que hacer durante la tarde, qué tengo que cocinar, o esto, mañana el trabajo. Pero si fuera así, podría estarnos pasando esto, hermanos. Qué bien entonces fijarnos bien cómo estamos escuchando. Mire, note por favor el excelente principio que destacamos ya asociado a todo lo que hemos mencionado. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Porque ahora queremos hablar, pues ya entendimos lo que es escuchar la voz de Jehová y escuchar la voz de Jesús. Pero ahora, ¿cómo trabajamos en esto? Note Santiago, dice así, 1, 22 al 24. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismo con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. ¿Nos gustaría ser una persona así, hermanos, hermanas, amigos? Es evidente que no queremos ser como esta persona que mira su rostro en un espejo, imagine usted durante la mañana, y uno ve, me tengo que arreglar un poco, tal vez peinar, qué sé yo. Y sonó el timbre en el ejemplo que damos, miró, y después se va, pero no se peinó. Yo siempre cuento esta experiencia cuando leo este texto, ¿ah? En la mañana, por ejemplo, cuando iba al trabajo, todos los días me encontraba, uno se encuentra con las mismas personas, y me acordé de este texto. Y era una persona muy bien vestida, todos los días lo veía muy bien vestido, pero un día lo vi sin corbata, con terno y sin corbata, raro, o con su chaquetita y sin corbata. Y me acordé, no se tomó el tiempo para mirarse una última vez en el espejo, y se le olvidó ponerse la corbata. Y ya hasta la camisa abrochada, y no tenía corbata. Entonces, ¿se da cuenta lo importante que es esto?
Entonces no queremos ser como esa persona olvidadiza, que se mire y se olvida lo que escuchó. Debemos meditar, hermanos, en lo que estamos escuchando. Que nuestra mente no se vaya para otras esferas, o si no, no vamos a, el tiempo que hemos invertido en estar acá, no lo vamos a aprovechar de manera plena. O cuando estudiamos en distintas facetas de nuestro progreso espiritual. Por ello, hermano, ¿qué nos va a ayudar entonces a escuchar de verdad? Es esencial aprovecharnos de todo lo que nos da Jehová mediante su organización. Pensemos que quien dirige la organización o la congregación de Dios es justamente Jesús y la dirige mediante el esclavo fiel y prudente y nos entrega el alimento espiritual debido de manera muy oportuna, como dice ahí Mateo capítulo 24. Jesús lo hace mediante ahí la clase del esclavo fiel y prudente. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿cuánto aprecio le tenemos a estas provisiones? ¿Cuánto aprecio, por ejemplo, le tenemos a nuestras reuniones? Y en lo posible que sean presenciales, para ver en colores. Bueno, alguien dice, pero por Zoom también se ven colores, pero no es lo mismo, hermanos, que estar presente acá en el Salón del Reino. Tener el cariño de los hermanos. Fíjese que una de las grandes características, tal vez las cuales se ve que es mejor estar acá en el Salón del Reino, que en muchas congregaciones ocurre que todas las cámaras están apagadas. Y eso está ocurriendo en muchas congregaciones. No sé cuál será el caso acá. Pero no es lo mismo, queridos hermanos. Entonces, ¿cuánto aprecio tenemos por nuestras reuniones? Ideal presencial, a no ser de que alguien tenga condiciones limitantes, que tenga que hacerlo de otra forma. Esa es una provisión del esclavo o de Jehová que nos entrega mediante su organización. Meditar en lo que leemos también, hermanos. Fíjese usted que cuánto esfuerzo hay en tras preparar cada tema en una revista, por ejemplo. La misma que vamos a estudiar ahora, como ya algo se mencionaba en la presidencia, la importancia de tener presente las promesas de Jehová. ¿Cuánto tiempo se invierte, hermanos? ¿Cómo la apreciamos nosotros? ¿Estamos sacando provecho? ¿Estamos meditando en lo que leemos? Fíjese que muchas veces uno dice, oh, qué interesante este tema, pero ese tema ya lo habíamos estudiado. Y si usted ha estado en todas las reuniones, seguramente usted lo estudió con la congregación. Y después usted dice, oh, qué interesante este punto. Mire, después lo captó uno. Al tiempo después. Cuando hoy pues este tema lo estudiamos, pero no me había fijado en ese detalle. ¿Nota usted? Entonces, qué importante entonces, hermanos, meditar en lo que leemos en nuestras publicaciones. Eso nos ayudará a entender mejor la Biblia y apreciarla, como entonábamos en la canción de inicio. También qué importante es establecer un programa de estudio, tanto como familia, la noche de adoración en familia, como también de manera individual. Y no posponerlo, hermanos. Fíjese que el gran error que a veces uno podría cometer, que uno tiene un programa de noche de adoración en familia y ocurre cualquier circunstancia, uno dice, a ver, hagámoslo después, y resulta que eso después se diluye, ¿verdad? Algunos mueven la cabeza, porque es así. Entonces, nota usted establecer un programa de estudio, tanto individual como familia, pero no cambiarlo. Eso obviamente nos va a ayudar y es una provisión de Jehová. Esas son las provisiones que nos da Jehová para que hoy día uno sepa cómo escuchar justamente su voz. Evidentemente, si aprovechamos todo lo que Jehová nos da, estaremos fijándonos correctamente entonces en cómo estamos escuchando. Sin lugar a duda, queridos hermanos, amigos, hacer ahora lo que la Biblia dice traerá grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Así es, ahora es el momento de hacer lo que Jesús nos manda, lo que Jehová nos dice mediante su santa palabra. Por eso note, por favor, lo que dice ahí el último texto que vamos a leer, Mateo capítulo 7, el versículo 24. Y esa es la exhortación, hermanos, que queremos dejar en cada uno de nosotros. Que eso quede resonando, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Note lo que dice Mateo 7, 24. Por lo tanto, dice, ya como una conclusión, por lo tanto, dice, por todo lo que he dicho antes, por lo tanto, dice, todo el que escuche lo que he dicho
y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Y qué es lo que hoy día necesitamos, hermanos? Estamos en el tiempo del fin. Necesitamos una fe fuerte, una fe sólida, no una fe que esté sostenida sobre la arena, sino sobre una roca. Así será nuestra fe de estable, con sentimientos o cimientos fuertes como esa casa construida sobre la roca. Eso es la exhortación que se nos está mencionando. Pero muy importante también, hermano, porque evidentemente tenemos las instrucciones de Jehová, pero también tenemos la recompensa porque Jehová nos ama. Jehová se deleita en que uno haga su voluntad, que uno cumpla sus normas. Por lo tanto, Él nos dice, hagan esto, y Él como se siente tan contento con lo que uno hace, nos llena de bendiciones. ¿No siente usted eso? Todos sentimos eso, ¿verdad? Por eso es muy importante también, puesto que si hacemos las cosas de esta forma, viviremos felices y en paz en medio de un mundo que está plagado de dificultades. Por donde usted mire, hoy día hay dificultades. En conclusión, entonces, mis queridos hermanos y amigos, escuchemos y pongamos en práctica la palabra de Jehová, específicamente cuando nos habla Jehová y también cuando nos habla Jesucristo. Y de esa forma contaremos con la bendición divina y con la esperanza de una vida sin fin en condiciones paradisíacas aquí mismo, en nuestro hogar, la tierra, cuando éste, y sea la voluntad de Jehová, se convierta en un paraíso.